La primera es, la pregunta del millón es, ¿alcanzan los anuncios económicos para contener finalmente la crisis de confianza a la cual asiste la economía argentina? Bueno, da la impresión que no. Da la impresión que no. ¿Y cuáles son los anuncios que hizo la Argentina en materia económica en el transcurso de estas horas? Primero publicó lo que es el presupuesto de este año por decreto. Pero, curiosidad, no mostró cuál es la pauta de inflación, que supongo que la debe estar negociando con el fondo porque hay que recalibrarla. Se hablaba de un 48%, se dice que ahora se va a establecer en torno al 60%, pero no está. Es un dato curioso. O sea, Guzmán firma con Alberto Fernández la prórroga del presupuesto, recuerden que no se había aprobado a fines del año pasado, pero no incluye la pauta de inflación. Después, obviamente, hay medidas tendientes a controlar precios, que veremos cuál es el efecto que surgen y que surten. Se hace una prolongación de la hora 12, pero con una tasa de interés mayor para fomentar las ventas en el comercio. Se lo venían pidiendo distintos sectores. Scioli se lo había pedido en la reunión a Guzmán en las últimas 48 horas. Se activaron las obras del gasoducto Néstor Kirchner, se firmaron los convenios con Tenaris en el día de hoy. Se hizo la rúbrica, que además se publicitó, después vamos a mostrar las imágenes. También se hizo oficial la segmentación de tarifas, después nos vamos a adentrar en ese capítulo, con mucha incertidumbre todavía respecto a cómo realmente se va a aplicar y a quiénes va a alcanzar y quiénes van a quedar exentos. Porque además rige retroactivo, el 1 de junio, pese a que el anuncio se hizo hoy. O sea, como estaba acordado en la hoja de ruta con el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que las audiencias públicas que se hicieron en mayo y que determinaron ese aumento en el año adicional del 20 y pico % para a partir del 1 de junio, contemplaba la idea de discutir la segmentación. Pero todos dijeron, bueno, pero si no está claro, si la información las empresas no la tienen demasiado concreta, ¿cómo se va a aplicar? Y era un misterio si se iba a aplicar. Bueno, hoy, con carácter retroactivo, el gobierno lo anunció. Fue la propia Cerruti la que dio a conocer la decisión por la mañana temprano y después se conoció la resolución. Todavía quedan aspectos a definitivamente develar. Por ejemplo, hay zona desfavorable y por lo tanto quedan exentos, independientemente de estar en el nivel de ingresos arriba de los 330.000 pesos en el núcleo familiar que estableció la resolución para no pagar tarifa plena de los que están en la Patagonia, por ejemplo. Bueno, en la Patagonia es un misterio, no se sabe. Y eso rige para la tarifa de gas y también para la tarifa de energía eléctrica. Y después está la actitud más agresiva que toma el Banco Central, bueno, para suplir la falta de gasoil, que ya es harto compleja en buena parte de la Argentina, que no solo está frenando el aparato productivo en algún eslabón, no solo le está imprimiendo sobrecostos a una parte importante de productos que se comercializan en la Argentina, que en la inmensa mayoría son transportados por camiones. Más del 90% del total de cargas se lleva adelante y se hace y se realiza por camiones, que no tienen el gasoil en tiempo y forma. Todo ese sobrecosto y más allá de ese sobrecosto también está impactando en el turismo. Porque si va un gasolero, un auto, y no tiene gasoil, no va a poder volver o no va a poder viajar. Es una obviedad. Les pido silencio a los chicos un segundo nada más. Y eso es lo que ocurre y es lo que sucede en la Argentina. ¿Y qué hizo el gobierno frente a eso? Bueno, anunció el aumento por 60 días del corte de bioetanol de 5% a 12,5%, recorte que el propio gobierno había fomentado con la ley Máximo Kirchner el año pasado, ayer nomás, que el sector le venía pidiendo desde hace un tiempo. Diputados de Córdoba y de Santa Fe lo venían reclamando. De las 28 plantas procesadoras, 18 están en Santa Fe. Se enemistó con el propio gobernador Perotti, con el gobernador Schiaretti de manera adicional a la que ya habían tenido algunos cruces el propio presidente. Y ayer fue a Santa Fe y confirma lo que a partir de hoy rige, que es un corte más alto, donde incluso los especialistas dicen, cuidado que en el 12,5 hay motores que tal vez no les haga lo suficientemente bien. Porque así de improvisadas son las cosas, parecerían marcar en la hoja de ruta del gobierno. Y lo hace por 60 días. Para tratar de subsanar el cuello de botella. Y hoy toma una decisión adicional, que es aquellos que importan gasoil, paguen menos impuestos para tratar de alivianar el sobrecosto de importar para vender en términos locales a un producto menor lo que antes no querían importar porque perdían plata, o ganaban muy poco, o les costaba mucho desde la logística. Así que veremos, son paliativos, pero definitivamente el gobierno dio alguna señal de reacción que, insisto, lo que resta dilucidar es si es tardía, si alcanza, si convence o no. Álvarez Agis dice
acá hay un descalce. No hay una respuesta o la reacción no es compatible con el riesgo. Por lo tanto, lo que está diciendo no están mensurando de qué están hablando y están teniendo una reacción que está muy por debajo de lo esperable. Lo otro es que subieron la tasa de interés, sí, del Banco Central a 53%. ¿Y eso qué ocurre o qué significa? Bueno, significa básicamente que el costo financiero en la Argentina va a ser más caro, que va a estar más caro el crédito y que para que vos te quedes en pesos te están tentando para que dejando tus pesos en el banco te den una tasa de interés que esté por arriba del 4% mensual, con una inflación que corre el 5 o el 5 y algo. El problema es si el dólar se mueve, como pareció marcar la tendencia en los últimos días, la gente huye del peso. Imagínense que con un dólar quieto la gente se fue del peso y aún perdiendo en términos financieros y de corto plazo fue a buscar el dólar. Imagínense si la película se modifica y si el dólar se corre. El otro eje del día tiene que ver con los cortes, la anomia y el mal humor. No tengo que agregar nada, ¿no? Ya lo vimos todo. Es lo que vimos explícitamente en la calle y lo que estamos atravesando. Y cuidado, porque acá hay un caldo de cultivo creciente de esa ira que uno empieza a ver en distintos segmentos, en distintos lugares. Y que no parece ser contenida en tiempo y forma. Y el tercer eje tiene que ver con esta idea, la de todos, que incluye a Cristina, bueno, ahora Scioli, a quien vuelven a poner en primer plano, Massa, muy enojado con la decisión, y los gobernadores. Todos está acá. Hay organizaciones sociales, no entraba en el graph, están, es cierto, Movimiento Evita y otros, cada vez más raleados, pero el que no está es Alberto, porque es el obstáculo a todos, porque no está pudiendo sintetizar puertas adentro la dinámica de resolución de conflictos. Y entonces empiezan otros a actuar por él. A mí me sorprendió mucho la asunción de Scioli en el día de ayer. Scioli termina asumiendo, rodeado, qué sé yo, estaba Vila, Grupo América, estaba Fontevecchia, estaba la plana mayor de la dirigencia del Frente de Todos, había muchos empresarios con los que se ha codeado en los 30 años de vida política del propio Scioli desde su desembarco allá por la década del 90, sus dos mandatos como gobernador de la provincia de Buenos Aires, su mandato como vicepresidente, secretario de Turismo, ministro de Turismo del propio Eduardo Duhalde, y su carrera presidencial y después su embajada en Brasil. Pero me sorprendió, y no tanto, lo que ocurrió con Sergio Massa. Primero los gobernadores, sí, los gobernadores se sienten con más competitividad con un candidato como Scioli. Massa aspiraba a ser el sucesor. Y la verdad que ayer se produjo un hecho que no quiero dejar pasar por alto. Dijo uno de los hombres más cercanos de Sergio Massa, Rubén Slayman, su espada política en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Buscamos el tuit si quieren. Ahí está el tuit, miren. A ver. Hay pocas acciones de nuestro gobierno que no me agradan y muchísimas que sí, pero la asunción de este sujeto me desagrada profundamente. El peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, solo equiparado por Vidal. ¡Wow! Lo dice el hombre de San Martín, espada política de Sergio Massa. Dice lo que Malena Massa podría decir, o Malena Galmarini, para ser más exacto y preciso. Malena Galmarini, que se fue del chat de las mujeres del poder ayer, cuando empezaron a saludar a Scioli, etcétera, etcétera. Ustedes saben que es un enfrentamiento histórico el de Massa con Scioli. Pero Massa volvió a tener relación con Cristina Fernández de Kirchner, hoy camina políticamente la provincia de Buenos Aires con Máximo Kirchner, la máxima expresión de la Cámpora, a los que el propio Massa amenazó con poner preso, digamos, a los ñoquis de la Cámpora. O sea que no ha tenido problema en recomponer muchas relaciones. Inclusive ha hecho anuncios con Sergio Berni, a quien le adjudicó todo aquello que le pasó en la previa de la campaña 2013 en su propio domicilio, con aquel gendarme que estaba como custodia y guardia en Isla del Sol, el barrio privado en el que vive Massa desde hace ya un muy buen tiempo. O sea, pudo reconstruir con la mayoría, reconstruyó con el sistema político, reconstruyó con un montón. Con Scioli evidentemente no. A tal punto que su espada política dice esto. ¡Wow!, ¿no? Más vehemente, más crítico que hasta la propia oposición. La asunción de este sujeto me desagrada profundamente, el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires. Si lo dijera Randazzo, uno diría, bueno, tiene lógica histórica.
lo dice Sleiman. También tiene lógica histórica, pero hoy comparten el mismo gobierno. Cristina vuelve el lunes, vuelve en Avellaneda, va a hablar en el discurrir del plenario de la CTA de Hugo Yasky. La va a anteceder Ferraresi, el ministro de Alberto Fernández, exintendente de Avellaneda con licencia y que probablemente pueda volver a Avellaneda en el transcurso del año próximo si es candidato. Esta reaparición de Cristina, con la llegada de Scioli, que insisto, le quitaron bajo su ala responsabilidades en materia económica, defensa de la competencia, defensa del consumidor, todo eso pasó a economía, a Guzmán, pero que queda con la producción en el contexto de la discusión abierta y desbocada con Massa y con gobernadores que están buscando liderazgo. ¿Implicará alguna señal de cara al futuro o será una demostración más de la degradación propia a la que está asistiendo un frente que electoralmente fue exitoso y que en términos de gobernabilidad es todo lo que ya conocemos?